objetivo general. Bueno, y el versículo que me correspondió a mí, claro, unos han sacado que texto, que contexto, que bueno, en fin, pero creo que el contexto lo vamos a leer ahí dentro de eso. Dice el versículo de hoy que nos corresponde para poder orar y poder ser hacedores de esa palabra. Dice en el versículo Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el versículo, pues, que me correspondió a mí, el versículo que me enviaron, pues, para poder escudriñar y para poder, ¿qué nos quiere enseñar en ese versículo? Hay muchísimas cosas, pero para entrar en o sea, el contexto, y aún decía, el contexto está ahí mismo en el versículo 31. Dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo decía, uy, Señor Jesucristo, es una demanda. Y ahí sí, dice, sed benignos, sed misericordiosos, perdonémonos. Entonces, primero tenemos que quitarnos de nosotros muchas cosas. Y en la oración, cuando oraba Jimena decía que nos quite todo para poder caminar en lo que Él nos dice, porque día a día nos tenemos que vestir de esa naturaleza nueva, vestir del Señor. Mire que ahí está, Estelita es muy, muy rápida en eso. Mire, quítese de vosotros toda amargura. Ese es el contexto. Mire que ahí nada más ese es lo que el Señor quiere. O sea, antes de este versículo, el Señor quiere que nosotros nos quitemos toda amargura. Yo no sé si usted en algún momento le ha dado amargura o está amargada por algo, o un día amanece feliz y otro día que decimos aquí en Colombia, ¿no? No se aguanta uno ni los mismos chiros, se dice, ¿no? O sea, uno no sabe por qué se levanta de una vez amargado. No sé si a usted le ha pasado, pero creo que a mí me ha pasado a veces, bueno, de que uno dice, oiga, pero hoy amanecí, no es lo mismo. O sea, el gozo del Señor debe ser la fortaleza todos los días, pero hay algo que existe uno amargado y los demás, mire que no tienen la culpa de lo que haya en uno, pero uno sale a reflejarlo a los que están primero ahí en la casa. Sí, le dicen algo y una vez contesta uno con 2 piedras en la mano, dice uno aquí también en Colombia, ¿cierto? Enojo, a veces amanecemos enojados y no sabemos nada, no, o nos enojamos por cualquier cosa. Ni siquiera nos han dicho las cosas cuando ya estamos enojados, porque empezamos a maquinar y cosas que ni siquiera la otra persona quiere decir. Y aún es más, en nuestra casa, yo siempre digo, las predicaciones tienen que ser para nosotros y para vivirlas en la casa. Y después si salimos a, a, a llevarlas, y muchas veces las llevamos con nuestra vivencia, ¿cierto? Y dice, quítese, mire, la amargura, el enojo, la ira, ay Dios, y que el Señor nos ayude, dice, la gritería. Oiga, es que son cosas que, y a veces decimos, es que yo soy así, y no estoy brava ni estoy nada, pero a toda hora estamos gritando. Y el Señor hoy nos quiere decir que nos debemos de quitar esa gritería. A veces mandamos es con los gritos, a veces, pues claro, a veces nosotros también fuimos creados así, o sea, nuestra cultura fue esa, que si no nos gritaban, no obedecíamos y seguimos llevando como eso a nuestras generaciones. Y el Señor definitivamente quiere, si estamos aquí, si hemos propuesto, digamos, este tiempo de oración, si hemos propuesto estos días, tenemos que empezar a obedecer en la palabra, lo que dice la palabra. Aquí ni siquiera estoy agregando nada, es la palabra. Dice, quítese toda gritería, maledicencia. Maledicencia es hablar mal. Siempre está pensando en lo malo, toda malicia, imaginándonos cosas que, que no, definitivamente no van con el Señor, ¿cierto? Debe quitarse de nuestras vidas el pensar mal de otros, el pensar mal, y a veces nos van a decir algo y de una vez pensamos es lo negativo, ¿cierto? Y ahí mismo,
En Efesios, y ahorita ya entro a explicarles bien ese versículo que me correspondió, pero es que creo que esto es importante. En Efesios ahí mismo, en el versículo 22, mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojar es quitar ese viejo hombre. Si yo venía con ese vicio de gritar, pues ahora le voy a bajar el ritmo. Le iba a decir, Señor, por favor, ayúdame, no quiero seguir gritando. Y en la casa a veces nosotras como mamás, los hijos dicen, pero no grite, a ver, porque ya nos estamos acostumbrando a mandar, es gritando. Y el Señor hoy nos dice que nos debemos de quitar, ¿sí? De quitar esa vieja manera de vivir, esa vieja Elvira tiene que ya no volver a salir, ¿cierto? Y luego si viene ya el propósito que ustedes tienen, mire, sí, me parece tan bonito ese propósito que les cogieron ahí, que ya lo colocamos ahí, que es renovar, pero les voy a hablar, les sigo hablando de lo de quitar. Dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira. Oiga, es algo que luchamos también. Es algo que el Señor quiere liberarnos, porque a veces decimos verdades a medias y eso es mentira. El Señor dice aquí que desechemos la mentira y hablemos verdad, cada uno con su prójimo. Qué bonito es que le crean que uno está diciendo siempre la verdad, que uno es confiable. Entonces debemos de nosotros desechar la mentira, desechar la mentira. Creo que a mí personalmente, pues uno llega al Señor y uno lucha con eso y el Señor empieza a hablarle a uno en otra parte de la Biblia. A mí personalmente dice el Señor que ni los mentirosos, ni los borrachos, nadie entrará en el reino de Dios. Claro, y cuando yo leí ahí los mentirosos, dije, ay, Señor, por favor, ayúdame. Y porque en otra parte dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo dije, Señor, yo quiero ser libre. O sea, uno empieza ahí y Señor, por favor, y ya después, cuando uno no lo quiere dejar a las buenas, entonces el Señor lo empieza a avergonzar y sale y entonces viene. Entonces a veces uno para tapar esa mentira dice otra mentira y no, hasta que se descubre todo. Entonces que el Señor nos ayude hoy a quitar, a despojarnos de la mentira, ¿sí? Con nuestro prójimo, con los que están a nuestro lado, ¿cierto? Porque hay un dicho que dice, ¿cómo es? Crea fama y échate a dormir. Si nos pillan en una mentira, ya nos van a decir, oiga, mentirosos. Y creo que eso nos duele que nos digan mentirosos cuando estamos tratando de cambiar. Entonces, qué bonito es despojarnos, qué bonito es quitarnos eso, que hoy el Señor, yo decía, hoy la oración y este 25º día, creo que el 25, sí, el 25º, que sea por nosotros, reconociendo, sí, porque lo que está leyendo aquí en la palabra es que reconozcamos que estamos fallando en esto, que se nos dificulta, que solas o solos no podemos, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante. Necesitamos que el Señor venga y, como lo dice, renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón. Entonces, mire que yo decía, gloria a Dios, me correspondió este versículo, sí, que ahí mismo tiene casi toda la explicación, ¿no? Y es para nosotros, o sea, y ahí sigue diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, por favor, ya no más, no, por todo no se le salga el mal genio, ¿cierto? Ahí nos dice la palabra, porque cuando estamos haciendo todas estas cosas, pues le estamos dando lugar al diablo. A mí no me gusta casi nombrar el diablo en mis predicaciones porque poderoso es Dios, pero mire que aquí la palabra lo dice. Entonces, el Señor quiere que nosotros hoy reconozcamos y digamos, sí, Señor, todavía estoy fallando en esto. El Señor esta noche no nos está avergonzando. Cada uno está detrás de su pantalla. El Espíritu Santo sé que está ahí y cada uno debemos de reflexionar, decir, uy, sí, Señor, mire, todavía esto lo tengo, todavía esa vieja manera, esa vieja Elvira está saliendo, sí, esa mentira. No, diga, Señor, ayúdame, porque creo que uno de los propósitos también de estar constantes en esta oración es que pueda evidenciar un cambio
primeramente en mi vida, que uno lo evidencie y los demás, ni siquiera tenemos que hablar, dice, uy, pero mire, es que Jimena ya cambió, es que Sonia, mírela, es diferente, mire, es que ha cambiado, ya empiezan, porque a uno lo observan, recuerde que en la palabra el Señor dice que somos cartas abiertas y leídas. Entonces, qué bonito que el Señor nos habla es a través de su palabra. Y ahí nos sigue diciendo cosas, bueno, el que hurtaba no hurte, pero el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Oiga, ninguna palabra corrompida. No sé si en alguna oportunidad les he comentado mi testimonio. Yo era la mujer más grosera. ¿Por qué? Las mismas circunstancias me volvió grosera, porque mi esposo me trataba mal, me decía esta no sé qué más, bueno, en fin, me decía, y yo pues para no dejarme le respondía con lo mismo. Entonces, cuando llego a conocer de Dios, cuando el Señor empieza a orar en mi corazón, pues yo era muy grosera y yo decía, Señor, ya uno empieza a ver y yo le dije, Señor, entonces empiezo a leer en la palabra en otra parte, a donde nos dice que ninguna palabra corrompida, ahí es esta, de mi boca no puede salir agua dulce y agua amarga, de mi boca no puede salir maldición ni bendición. Entonces dije, uy, entonces, o sea, no está haciendo uno nada. Dije, Señor, por favor, ayúdame. Y verdad, el Señor empezó a cambiar mi vida, el vocabulario. Ya dice otra palabra que ya estemos hablando, es con himnos, con cánticos, la palabra de Dios. Entonces Dios empezó a cambiarme de adentro hacia afuera, empezar a renunciar a esas palabras groseras que salen y verdad que Dios ya le ayuda a uno y uno puede seguir y ya no hablar tantas, porque ahorita el mundo está hecho, no sé, aquí en Colombia los jóvenes, desde los niños, los adultos, se saludan es con una palabra horrible, una palabra grosera, pero el Señor quiere que nosotros marquemos la diferencia, ¿sí? Que no nos dejemos contaminar, ¿cierto? Entonces, qué bonito es que la palabra nos confronta, ¿cierto? Que cuando nosotros hablemos algo, sea para edificar. Y qué bonito es edificar primero en la casa, al esposo, las que tienen esposo, a los hijos, a las nueras, a los yernos, hablar bien, porque es que nosotros casi siempre hablamos es lo malo, nunca vemos algo bonito. Entonces, que el Señor nos cambie en este tiempo de renovación, en este tiempo de búsqueda, en este tiempo de oración, que podamos renovar la mente, renovar el espíritu, renovar nuestro vocabulario, renovar nuestra manera de vivir, porque con eso estamos contritando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se apaga, porque los que estamos aquí es porque queremos un cambio, queremos tener una comunión con Dios, queremos ser escuchados por Dios, ¿sí? Y el Señor hoy nos llama a eso, ¿sí? A no contristar el Espíritu Santo, sino a buscarlo, porque cuando nosotros definitivamente nos arrepentimos y decimos, Señor, por favor, ayúdame, yo no quiero ser igual. El Espíritu Santo viene y nos sella. Y ese Espíritu Santo está aquí para ayudarnos en esta noche. El Espíritu Santo está de aquí para que seamos transformados y cambiados de una manera que podamos dar testimonio, ¿sí? Entonces, aquí en el versículo 32 que me correspondió, ahora sí dice que más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos llaman a ser bondadosos, a ser misericordiosos y a ser perdonadores. Ese es el versículo que hoy el Señor quiere que nosotros, que sea nuestra vida, que sea que sea la bondad, la misericordia y el perdón debe estar en nuestro diario vivir, ¿sí? En nuestro diario vivir. Entonces les voy a decir qué significa bondadoso, los que están ahí tomando nota. Ahora sí, de las tres virtudes de que nos habla acá. Ser bondadoso significa ser amable, ser compasivo y altruista con los demás. Es tener una actitud de servicio y buscar el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio.
Ay, yo le decía, Señor, y a veces creo que luchamos con esto, ¿sí? De tener esa actitud de servirle a aquella persona sin esperar nada a cambio, aún a aquella persona. Ahorita le voy a hablar del perdón que quizás nos ha hecho daño, pero ser bondadoso es eso, estar pendiente, ¿sí? De la otra persona, ¿sí? Ser amable, ¿sí? Dejar a un lado el egoísmo. A veces nosotros somos egoístas porque a veces decimos primero yo, segundo yo y tercero yo. A veces solamente es cubrir nuestras necesidades y eso se llama egoísmo, porque Dios nos está llamando en esta noche a que pongamos interés en los demás, ¿cierto? Encima del nuestro, ¿cierto? Esta bondad implica actuar con amor. Y al Señor le fascina que nosotros actuemos con amor, eh, ese amor verdadero, que seamos generosos en todo momento, ¿sí? Aún cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, la bondad de Dios debe estar en nuestras vidas. Siempre nosotros debemos demostrar, y más en nuestra casa, y por un momento, mire, y no sé quién le ha hecho daño, pero Señor, dígale, yo quiero ser bondadoso, quiero reflejar la bondad al esposo, a la esposa, ¿sí? Ahí, como está escribiendo, ahorita va a hacer las preguntas y vamos a contestar, pero creo que el mensaje de hoy es, este versículo es tan claro que Dios quiere que nosotros cambiemos. Y para eso estamos orando, porque el Señor quiere un cambio de adentro hacia afuera. Entonces, la primera virtud les hablaba que era la bondad. La segunda, misericordiosos. Y ser misericordioso significa tener compasión, empatía por los demás. Y más que todo empatía por aquellos que han cometido errores, que han pecado, porque eh, somos vulnerables y muchas veces estamos arriba, pero el enemigo nos hace zancadilla y caemos. Incluso en todas estas cosas que de ese viejo hombre, a veces llegamos y Dios quiere que seamos misericordiosos y no juzguemos, porque el Señor no nos está juzgando. El Señor en su gracia nos llama y en su gracia quiere que nosotros cambiemos. Y la misericordia también implica perdonar y también implica demostrar ese amor incondicional, ¿sí? Es ante toda persona, sin condición, dar ese amor, así como Jesús fue a la cruz y por amor es que nosotros estamos acá y por amor Él obedeció, por amor a usted y a mí. Y la misericordia se debe reflejar con amor, porque Jesús lo hizo. Es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, ¿sí? En nuestras vidas, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, pues tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Él tuvo y tiene misericordia de nosotros y nos ayuda y quiere que nosotros vayamos al Espíritu Santo y le pidamos a Él que nos ayude a ser misericordiosos. Todos los días tenemos que practicar la misericordia del Señor, ¿sí? Porque Él todos los días nos ofrece misericordia, ¿sí? Nosotros todos los días estrenamos misericordia. El ayer ya pasó. La misericordia de Él hoy es nueva, nueva para usted, nueva para mí, nueva para su familia, ¿cierto? Y misericordia con el que sea, ¿sí? Y la otra virtud que nos está hablando ahí, o el otro valor, virtud, colóquele como sea, es el perdonar, ¿sí? Y mire que es algo siempre hablamos y cuando oramos el Padre Nuestro, y no sé si ya lo han leído, lo han escudriñado el Padre Nuestro, es algo que el Señor quiere enseñarnos y tiene que ser diario a perdonar. Y perdonar es liberarnos del rencor, del resentimiento que tengamos hacia los demás. Es dejar ir, se acuerda que ahí les dije al comienzo, quítese otro, toda amargura. Entonces es dejar ir toda la amargura, todo el resentimiento que haya en nuestro corazón. Al perdonar estamos liberando nuestra alma. Oye, es que el perdón primero somos libres nosotros y dejamos a los demás que sean libres. Nos permite, ¿sí? Dejar libre a la otra persona que cometió la falta. La dejamos libre de ese rencor.
Y esto también es un acto de amor, ¿sí? Que nos ayuda a cultivar la reconciliación y la paz. Y ahorita sí que necesitamos reconciliarnos y necesitamos paz en nuestras relaciones personales, ¿cierto? Al perdonar a otro estamos también, mire, de verdad que nos sentimos libres. Entonces, todos los días debemos de hacer ese ejercicio. Todos los días debemos de nosotros eh, decirle, Señor, ayúdame a perdonar, así como tú nos has perdonado. Es que el Señor es tan hermoso que Él quiere que nosotros perdonemos para que podamos ser libres. Y por un momentico, y ahí los que están poniendo cuidado, un videíto que es cortico, pero pongámosle cuidado a este pequeño video, que ahí nos encierra lo que es perdón y todo lo que trae, y cómo Dios quiere que seamos libres. Entonces, ahí miremos un momentico. Miro hacia atrás y veo cómo comencé Espacio súper lindo. y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto. Mire, este video es pequeño, pero mire todo lo que nos lleva a que nosotros debemos de perdonar, ¿sí? Porque si no perdonamos, mire todo lo que estamos trayendo. Si quiere, es cortico, pero miremoslo, no nos distraigamos y verá. ¿Qué pasa si no perdonamos? Mire, ¿qué pasa? Miro hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu Te llenas de mano amargura, de resentimiento, aquí me trajo. de impedimento espiritual, endurece el corazón, Con te da sinceridad no ira, puedo comprender cómo he odia. logrado mantenerme tanto. Definitivamente el Señor nos llama a perdonar, porque mire que sí, lindo, lindo todos los días que saquemos a orar, pero si no tenemos este acto de perdonar, pues creo que dice otra parte que el Señor no nos perdona a nosotros. Entonces, es algo de decisión, ¿sí? Es algo de nosotros decidir. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer a partir de esta noche? Yo no sé, el Señor trajo esto y de verdad que sí, yo, Señor, hoy quiero que sean libres, o sea, y que seamos libres porque a veces tenemos por allá cosas en nuestra vida que hoy entréguela. Sí, se le dificulta, le han hecho daño, le han herido, bueno, tantas cosas han cometido injusticia, pero hoy tome esa decisión y libérese y también libere a la otra persona. Entonces es algo que el Señor nos llama y por eso trajo este versículo en medio de estos 40 días de oración, porque Él quiere traer libertad hoy a su vida y a su familia, porque qué bonito es porque que traigamos libertad a nuestra familia. Y para aplicar como esto, ya como vimos ahí que Dios quiere, ¿cómo podemos aplicar estos valores o principios en nuestra vida diaria? Es como unos consejitos, ¿sí? Que pareciera que fuera difícil, pero les cuento que sí es posible porque el Señor nos está ayudando. El Señor quiere cultivar en nuestro corazón valores para poder ir al reino de Él, ¿cierto? Y algunas formas de prácticas que podemos aplicar en estos valores son las siguientes, mire. Primero, son como consejos, o digámoslo así. Tratar a los demás con respeto y amabilidad sin importar su origen, religión o estatus social. Debo tratar a los demás como quisiera que me trataran a mí, con todo respeto, con toda amabilidad, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Otra cosa que a veces para poder aplicar estos valores es utilizar palabras como por favor, muchas gracias y hacerlo con regularidad, mire, ser agradecidos. A veces la ingratitud en nuestras vidas es grande y no, Dios quiere es que seamos agradecidos con todo, ¿cierto?
También otro hábito que nosotros podemos es saber escuchar a los demás. Y cuando nosotros de verdad escuchamos, porque es que ahora yo sigo a veces el celular, pareciera que uno está hablando y la otra persona está en el chat o está haciendo así, pareciera que no le pudieran, no le pusieran a uno cuidado, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber escuchar, ¿sí? Mostrar empatía. Yo dejo el celular porque estoy escuchando a los demás. ¿Qué necesidad tienen? ¿Sí? Y eso me ayuda a poder llevar diariamente, a poder practicar estos valores, ¿sí? También otro consejito es responder a situaciones conflictivas con compasión, misericordia, en lugar de buscar venganza. O es que como me la hizo, me la pago. No, dejemos que Dios, mi amado, mi amada que está aquí en esta noche, Dios pelea por nosotros. Dios pelea por usted y por mí. ¿Mm? Y de verdad, y por último, es que el perdón es perdonar a los demás cuando nos han herido, cuando nos han hecho daño. Debemos de decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a perdonar, porque es algo que el Señor lo quiere en esta noche traer a nuestras vidas, en la oración que yo hacía, Señor. No sé, Dios, a quién está hablando, pero Dios quiere que sea libre mujer, Dios quiere que ande en libertad, que pueda dar ese fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vuelvo y le repito, aunque pareciera que es difícil, que no puede, que eso le duele, pero cultive estos valores en su vida diaria. Dígale al Señor que le ayudes todos los días, es un ejercicio para hacer todos los días. Manifestar el amor de Dios, servir, tener compasión, misericordia y hacerlo con todas las personas y qué mejor con nuestra familia, ¿no? Que el Señor de verdad nos ayude y es algo de orar y creo que como estamos en el tiempo de orar, no sé, cada uno ahí al terminar, ahorita vamos a contestar las preguntas, también está Estelita que tiene, pero pregunten y de verdad que oramos o digan, yo lucho todavía con esto y quiero cambiar, definitivamente la palabra es la que va a cambiar. ¿Sí? Y la oración también cambia cuando nosotros ya perdonamos, cuando nosotros, la oración de nosotros también cambia ya porque lo hacemos con libertad, ¿sí? Entonces, es lo que Dios quiere. Entonces, no sé, ahora sí abierto a las preguntas o a la petición, o diga, me dificulto todavía esto, bueno, en fin. Entonces, ahora sí estamos aquí para escuchar.